Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Pérez Oribe. Los saludo desde la ciudad de Aventura, en el condado Miami-Dade, aquí en el estado de Florida, en Estados Unidos. Hoy es sábado 25 de julio del año 2020. Les agradecemos a todos los que se van incorporando a nuestra presentación y mientras lo hacen vamos a dejar nuestros datos, nuestra información para que nos puedan contactar cuando gusten. Hoy tenemos un encuentro extraordinario con Mercedes Martí desde España, Roberto Macho, que nos acompaña ya en varias de nuestras presentaciones, y Juan Pozo, quien es un realtor, un inmobiliario desde la ciudad de Málaga. Así que no me queda más que darle la bienvenida a Mercedes y a todos los participantes. Gracias nuevamente. Hola Mercedes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Los saludo desde el bar del hotel donde estoy parando en Marbella. Hace una semana que viajé junto a mi familia y, bueno, ustedes dirán, ¿y cómo hizo esta mujer? ¿Cómo en medio de la pandemia pudo viajar desde Estados Unidos hasta España? Bueno, lo hice por tener pasaporte español, así que como verán estoy más española que nunca. Viajamos a Madrid, en principio, y en Madrid alquilamos un coche, ya no digo auto, digo coche. Bueno, vamos a poner, si me disculpas un minuto, Mercedes, sí. Simplemente vamos a nombrar a Roberto, como mencioné antes, nos acompaña nuevamente hoy, y a Juan, y así sí me gustaría mostrar, ese fue tu recibimiento en Madrid. Sí, claro, cuando uno llega a Madrid, lo primero que hacen es tomarte la temperatura y pedirte que llenes una ficha que previamente te envían para cuestiones sanitarias, ¿no? Y controles, cosa que está muy bien. Les quiero comentar que en el avión han puesto un sistema especial de ventilación para eliminar virus y bacterias y la gente viaja con el barbijo religiosamente las 8 horas de vuelo. Así que me sentí muy segura, muy confortable y la verdad que viajamos muy, muy bien. Y como decía, llegamos a Madrid, nos encontramos con este cartel y allí alquilamos un coche y manejamos desde Madrid hasta la Costa del Sol, Málaga, que son aproximadamente unas 5 horas manejando. Y luego desde Málaga hacia Marbella. Habremos tardado 6 horas aproximadamente, haciendo paradas para tomar algo, para comer, para ir al baño, etcétera, no las paradas que uno hace en la ruta. Calculen 6 horas. Se los comento por si tienen ganas de hacerlo. Es muy lindo el viaje. Ahora, también hay otras opciones. Pueden tomarse el avión de Madrid a Málaga, o sea, conectar directamente y recién alquilar el coche en Málaga. O también otra opción es ir del aeropuerto de Barajas hasta la estación de trenes de Atocha y ahí tomarse el tren AVE que tarda 2 horas y media a Málaga, es el tren de alta velocidad. Y bueno, y en Málaga, si quieren, se quedan en Málaga o se alquilan un coche o se toman otro medio de transporte para ir a Torremolinos, a Fuengirola, a Marbella, a Estepona, a la ciudad que más les guste. Así que más o menos esa es la manera de llegar a esta zona que es la más buscada por el turismo europeo. Esto está lleno, 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 lleno de turistas, sobre todo ingleses, hay franceses, hay italianos, hay belgas, noruegos, finlandeses. La verdad es un crisol de países que uno puede encontrar aquí caminando por las calles de Marbella. Con una actividad que está a pleno. A pleno, todos con barbijo, por supuesto, cuidándose, tomando las precauciones, todo está muy bien organizado para cumplir con las reglas sanitarias. Así todo, en los últimos días, bueno, han informado que en alguna ciudad del norte de España ha habido algún que otro rebrote, porque como pasa en Estados Unidos, las salidas nocturnas de los jóvenes es lo que hace que haya más contagios nuevamente. Pero bueno, están tomando medidas para contenerlo, controlarlo y que el verano transcurra sin sobresaltos. Bien, ¿me permites, Mercedes, mostrar Sí, cómo algunas no. de tus fotografías y luego ya entramos de lleno en los temas? Así que
Pero bueno, ¿con qué sorpresa te encontraste allí? Bueno, iba por la carretera del Mediterráneo y me encontré con el cartel de la empresa de nuestro invitado panelista Roberto Macho, porque la empresa de Roberto tiene sucursal en Marbella, así que la semana que viene espero visitarla y juntarme allí con toda la gente que trabaja, con los socios de Roberto, para conocerlos y para ver cómo podemos instrumentar un acuerdo para que nuestros clientes inversores puedan estar realmente bien asesorados. Porque es importante saber cómo se hace una inversión en España. Es totalmente distinto a Estados Unidos. Así que es muy importante que Roberto nos dé toda la información sobre eso. Y allí está tu llegada a Marbella. Sí, un clima ideal, más o menos entre 30, 32, 33 grados. A la noche refresca un poco, 28, una temperatura perfecta. Mucho sol y un clima fresco, agradable en esta época del año. Dicen que agosto se pone un poco más caliente, pero julio es una linda temperatura. Y seguías por las calles y las autopistas de la Costa del Sol. Sí, claro, porque uno va recorriendo, ¿no? Está Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga, yendo desde Marbella para allá, ¿no? Para Málaga. Me fui para el otro lado también, hasta Estepona, que no conocía, me gustó mucho, y me animé a subir a la montaña y ahí encontramos un pueblo blanco, esos pueblos andaluces blancos que son impresionantes. Eh, la verdad que fue una linda recorrida, porque eso es lo bueno que tiene esta zona, tiene mar y tiene montaña. Tenés los dos paisajes y desde la montaña la vista al mar es increíble. Tan increíble que dan ganas de disfrutar a cada minuto. Sí, claro, totalmente. Bueno, mira, la foto de la izquierda es en una finca de nuestros amigos Nancy y Cristian, que ellos tienen la empresa de construcción con la que trabajamos, Arte Obras. Me invitaron a conocer su finca y ahí se ve el paisaje. Y después el otro paisaje, el de la derecha, que es el de la playa que me queda bien cerquita del hotel, que es una zona muy linda que se llama Cabo Pino, Dunas de Artola, donde hay un parque natural que merece la pena visitarlo. Y la verdad, un lugar más lindo que otro. Vamos a Ese es el terminar puerto esta de serie Cabo de Pino, fotografías con sí. ella. Ese es un puerto que conocimos en este viaje. Siempre vamos a Puerto Banús, que es el puerto más famoso, ¿no? En Marbella, que estaba lleno de gente, los restaurantes llenos, mucha gente caminando, por supuesto, todos con el barbijo, todos cuidándose. Pero de todas maneras disfrutando de sus vacaciones. Pasamos entonces, Mercedes, si te parece, ¿Cómo a no? darle la bienvenida nuevamente a Roberto Macho, a Juan Pozo, y gracias por la participación. Buenas noches. Hola Juan, hola Roberto. ¿Qué tal? Gusto estar de vuelta acá con ustedes. Muy bien, un placer. Bueno, voy a empezar con Roberto, después vamos a hablar con Juan, si te parece, Eduardo, porque Vale. antes de hablar con Juan del tema inmobiliario, es importante hablar con Roberto del tema impositivo, de cómo preparamos a los clientes inversores antes de decidir comprar una propiedad, porque es totalmente distinto que en Estados Unidos. Y estuvimos averiguando cómo es el funcionamiento acá, y nadie mejor que Roberto Macho para explicarlo. Así que Roberto, la primera pregunta es, queremos comprar una propiedad en España. Como extranjero, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar? Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta, como bien vos decías, Merce, es que comprar una propiedad en España es muy diferente a comprarla en Estados Unidos o comprarla te diría inclusive en Europa del Norte. Y los que están acostumbrados a hacer inversiones en Estados Unidos tienen que saber que van a tener que adaptarse, que van a tener que acostumbrarse a otra cosa. Claro que los que vienen probablemente de Argentina o que vienen de otros países de Latinoamérica no se van a encontrar tan sorprendidos porque tiene más esa impronta, la impronta más burocrática y con niveles de registración y demás que tenemos en los países latinoamericanos. Entonces,
Esto es lo primero que hay que entender. O sea, aquel que haya hecho una inversión ya en Estados Unidos y que está familiarizado con eso y que está acostumbrado con eso, tiene que saber que es otro mundo, es otro tipo de trámite el que hay que hacer y otro tipo de burocracia. Dicho esto, cuando un extranjero compra propiedades en España, lo que tiene que saber es que su residencia fiscal va a determinar el grado de tributación que vaya a tener en España. ¿Por qué digo esto? Primero, porque en la medida de que uno no es residente fiscal español, va a estar dentro de las normas de no residente, la imposición de no residentes en España. Y si hablamos específicamente de lo que son bienes raíces, cuando un extranjero tiene propiedades en España, la puede tener de dos maneras, o mejor dicho, digamos que lo compra a título personal. Puede ser que sea simplemente para disfrutar, una segunda casa, una casa de verano, o puede ser una inversión, o puede ser algo mixto. O sea, disfruto cuando voy, mientras no, estoy allí, trato de generar algún Sería ingreso. como al estilo Miami, que los inversores buscan Al estilo Miami. las dos cosas. Las únicas dos consideraciones que hay que hacer allí es que cuando uno tiene una propiedad de vacaciones, de todas maneras hay un impuesto que pagar suplementario del impuesto a la renta, a pesar de que uno no tenga ingresos. Esta es una primera gran diferencia para aquellos que están acostumbrados a invertir en Estados Unidos, donde si uno no gana plata, no va a pagar ningún impuesto. Ahí Allí te interrumpo. Sí. ¿Cómo compra ese extranjero no residente? ¿A nombre personal o a nombre de una compañía como en Estados Unidos? Ese es el punto, justamente, para evitar toda esta cuestión que implica las retenciones sobre no residentes. Si la inversión es una inversión más o menos que amerita mantener una pequeña estructura, siempre es aconsejable que lo haga a través de una compañía española, una sociedad limitada española, que sería como una sociedad de responsabilidad limitada Argentina o una LLC en los Estados Unidos. Pero para el departamento de plan vacaciones o mixto, eso conviene a nombre personal. Ahora, si es una gran inversión... si es un departamento y realmente uno no va a tener, digamos, grandes rentabilidades de eso, no espera tener grandes rentabilidades, lo puede hacer perfectamente a título personal. Pero si alguien está pensando en una inversión que le va a generar un flujo de fondos y que va a generar alguna determinada rentabilidad, definitivamente es muy aconsejable que lo haga a través de una sociedad española. Porque va a evitar todas las complicaciones de retenciones sobre el no residente. Ahí te voy a meter otro tema, que seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que le interesa España. ¿Por qué? Porque tienen padres españoles, abuelos españoles y hasta pasaporte español. ¿Qué hace un argentino que tiene pasaporte español? ¿Compra como español o compra como argentino? En realidad no es tan relevante eso, porque a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, recuerden que en Estados Unidos el que es ciudadano americano ya de por sí es residente fiscal. En el resto prácticamente de los países, no solamente España, esto no es así. La residencia es territorial. Es decir, que yo tenga pasaporte español no significa que soy residente fiscal español. Voy a ser considerado no residente si es que yo no resido efectivamente y estoy domiciliado en España. Por lo tanto, el hecho de tener pasaporte no implica que no siga siendo considerado no residente aún teniendo papeles españoles. Claro, lo importante es dónde vive esa persona, dónde es residente. Efectivamente, lo importante es dónde reside y el tiempo que pasa en España, fundamentalmente. Y esto es lo mismo tanto para España como para Italia como para Francia. Hay muchos clientes que nos están escuchando en este momento que ya son clientes nuestros y tienen inversiones en Estados Unidos. Y muchos me preguntan, ¿y si compro en España a través de mi sociedad de Estados Unidos, se puede hacer? Se puede hacer, porque no hay nada que lo impida, lo que no significa que sea conveniente. ¿Y por qué digo esto? Si bien, primero hay que determinar qué tipo de sociedad es la que tiene en Estados Unidos. Y digo ponele una LLC, que es lo más habitual. Si fuese una LLC con ellos como miembros, es lo mismo prácticamente que lo compre a título personal siendo no residente. ¿Por qué? Porque la LLC para España es una compañía extranjera, no va a poder utilizar el tratado para evitar la doble imposición entre España y Estados Unidos, porque al ser una entidad transparente para Estados Unidos no tiene limitaciones en los beneficios del tratado, con lo cual creo que le convendría más hacerlo eventualmente como persona física directamente argentina, porque existe tratado entre España y argentino, o
lo que tiene de bueno España es que tiene tratados para evitar la doble imposición con todos los países de América, desde Canadá hasta Argentina. ¿Sí? Y eso realmente es una ventaja importante a la hora de invertir. Es posible, respondiendo a tu pregunta de una manera sintética, es posible, no necesariamente es conveniente hacerlo, porque va a tener todas las retenciones que España impone para aquellos que son no residentes fiscales. ¿Qué es lo que hay que tramitar en principio para poder adquirir una propiedad a nombre personal, como extranjero? Bueno, lo que no va a tener que residente? tramitar, lo que va a tener que tramitar es el famoso NIE, que es el número de impuesto español, con el cual, digamos, lo va a identificar, se va a identificar en España impositivamente, y esto es tanto para comprar una propiedad como para eventualmente crear una compañía. Es decir, si aún yo decido hacer una inversión a través de una compañía, de todas maneras yo voy a tener que tramitar el NIE en España. Como digo, es un poco más burocrático, como decimos al principio. Y eso hay que hacerlo personalmente, eso hay que viajar a España para hacerlo. Sí, existen maneras de hacerlo por poder, pero es más costoso, toma un poco más de tiempo. Otra cosa que me encontré, totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados con nuestros clientes, con Eduardo, ¿no? Es que hay que viajar para abrir la cuenta de banco. Sí. Hay que hacerlo personalmente. Hoy en día uno de los problemas que tiene no solamente España, muchos de los países europeos, es todas las regulaciones de antilavado de dinero hacen que los bancos estén muy cuidadosos, muy precavidos en lo que es apertura de cuentas, movimiento de fondos, prueba de origen de fondos. Eso realmente es la primera barrera que un extranjero tiene que sortear cuando quiere invertir en España. Mira, hay dos cosas que me comentó un señor de un banco con el que estuve conversando. Me dijo, cuando llegas a España, te quitas el chip de Estados Unidos y te pones el chip de España, si no la vas a pasar mal. Eso es lo primero que me dijo. Y lo segundo que me dijo es, nunca traigas billetes de 500 euros o de 200 euros, sino de 100 euros. Y yo dije, ¿por qué? Por el lavado de dinero. Le digo, ¿qué? ¿Los que lavan dinero no lavan con 100 euros? No, parece que no, con 500 o con 200. Son cosas que uno todos los días se va sorprendiendo de cosas que uno no sabía y no te quedas sorprendido. Pero bueno, de a poco uno va entrando en clima. En una semana más ya estoy entendiendo todo. Es el mismo choque cultural que le sucede a cualquiera que está acostumbrado a otra realidad. Claro, por ejemplo, a Estados totalmente. Unidos. Digamos, vos sabés que estamos cansados de escuchar preguntas y cosas que realmente son banales para Estados Unidos, pero son muy importantes para México, para Colombia, para... Sí. Además siento como que los trámites acá son muy parecidos a Argentina. Absolutamente. Muy parecido todo a Argentina. Por algo es la madre patria, así que... Exactamente. Así que, pero bueno, tenemos que aclarar que es totalmente distinto a hacerlo en Estados Unidos, que nosotros con Eduardo tenemos la posibilidad de asesorar y vender propiedades sin que el cliente tenga que salir de su casa en Argentina, ¿no? Claro. Así que eso no, pero bueno, tiene otras cosas buenas también. Así que... Una cosa buena que tiene España, te digo esto ya más allá de mi especialidad, porque estoy viendo un flujo muy importante y como vos sabés trabajamos mucho con España, tanto con compañías españolas como con inversores en España. Hoy en día hay una oportunidad, no sé si única, porque quizás vuelva a suceder, pero con la salida de la crisis del 2008-2009 y ahora la pandemia esta, hay oportunidades realmente de compras de activos en España. Muy interesante. Muy interesante. Sí, de eso le vamos a preguntar a Juan Pozo ahí. Claro, en la medida que uno esté dispuesto a sortear estas complicaciones burocráticas e impositivas, seguramente tiene muy buenas oportunidades. Eduardo, ¿alguna pregunta le querés hacer a Roberto? Quiero tomar la palabra que acaba de mencionar Roberto, cuestiones impositivas. ¿Cómo se maneja en España el tema de los impuestos en caso de que uno compre una propiedad a nombre personal o lo haga a nombre de una sociedad? ¿Y cómo se maneja el tema del impuesto a la herencia? Bueno, a ver, el impuesto a la renta, si uno es no residente, de vuelta, porque cambia totalmente si uno es residente español o no, si uno es no residente y renta esa propiedad en España, lo que va a tener es una retención sobre el ingreso bruto, y esto es importante y por eso es una de las razones por las cuales aconsejamos que sea a través de una compañía española, sobre el ingreso bruto, no sobre el ingreso neto, como es aquí en Estados Unidos, del 25%. ¿Sí?
y con eso es pago único y definitivo prácticamente. ¿Y si tengo el departamento cerrado y no lo alquilo, hay que Aún pagar así, igual? Aún así hay que pagar igual, y para que se den una idea, es más o menos vamos a ponerlo de esta manera, es del 25%, de la evaluación fiscal, es el 25% del 2%, ¿sí? Es decir, 0.5% de la evaluación fiscal. Es Anual. un compensatorio anual, ¿sí? Es como una renta mínima presunta, por más de que a uno no lo haya alquilado. Por eso yo hablaba que era todo muy parecido a Argentina. Exactamente, efectivamente. Es Como como bien vos pagar decías, bienes personales, ¿no? también hay impuesto al patrimonio, pero ese impuesto al patrimonio en realidad está delegado en las comunidades autónomas. Es decir, cada comunidad autónoma es el que tiene la potestad de instaurarlo, y entonces depende de dónde esté la propiedad y de dónde uno sea residente, si fuese residente en España. Para todos aquellos, como vos decías, que están pensando en quizás hacer una experiencia en España y mudarse por un tiempo allí, lo que les tengo que decir es que si no hay ninguna otra razón para elegir una localización o una región en España, lo que más le conviene es Madrid, porque en Madrid prácticamente no existe impuesto al patrimonio. Se paga menos, ¿verdad? Que por ejemplo en Andalucía. Infinitamente menos, mucho menos que O en en Andalucía, Cataluña. mucho menos que en Cataluña, absolutamente, Ujú. inclusive en el País Vasco. Y el impuesto a la herencia también es distinto de acuerdo a la región. Y el impuesto a la herencia también es distinto, de hecho sigue siendo Madrid el lugar más adecuado para eso. Entonces, aquellos que quieran irse a España, mi consejo, sobre todo siendo extranjeros, Hacienda Española no tiene tanta posibilidad de hacer seguimiento de esto, que tomen como domicilio Madrid, y si quieren comprarse una casa de vacaciones en Marbella, que lo hagan, pero que traten de no fijar domicilio en Andalucía. Bueno, Sevilla sería divino. Roberto, ¿y qué pasa con los españoles? ¿Pagan más impuestos que los extranjeros cuando compran propiedades? No necesariamente pagan más impuestos que los extranjeros, sino que, digamos, la escala es totalmente diferente. Lo que pasa es que comparado lo que paga de impuestos un español con respecto al impuesto de la renta, comparado a lo que paga un americano, es bastante más. Por dos motivos, fundamentalmente. Primero, porque las escalas son más altas, la escala es progresiva y las escalas son más altas. El último nivel de la escala es el 45%, y ahí estamos solamente tomando el impuesto de renta sin considerar los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, que digamos, para alguien que venga a Estados Unidos no sabe de qué se trata el IVA, pero todos los que están en Latinoamérica, la mayoría de los latinoamericanos saben el IVA. Pero no es que paga más. De hecho él paga sobre renta neta. Si esa persona alquilara esa propiedad, le estaría pagando sobre renta neta, a diferencia de los extranjeros, directamente sobre el bruto. ¿Y qué pasa cuando uno vende y le gana una diferencia a esa propiedad? Bueno, hay ganancias de capital, ¿sí? Eso se considera una ganancia de capital, está grabada al 19% en España. No está mal, digamos que comparando siempre con Estados Unidos, dependiendo de la ganancia, es el 15 o el 20%. España está ahí en el medio, es el 19%. Y si uno puede utilizar todos los gastos que tiene esa propiedad para pagar, para cuando hace la presentación de impuestos, ponerlo como gastos. Sí, con algunas más limitaciones de lo que hay aquí en Estados Unidos, siguiendo la ley local, pero sí lo puede hacer. A ver, depende de a quién le preguntes. Hacienda Española se volvió un tema importante y con bastante, digamos, sofisticación, te diría. Me atrevería a decirte inclusive con más sofisticación Hacienda Española que lo que tiene hoy en día la IRS. Pero también es cierto que España, para poder competir dentro del marco de la Unión Europea y con países vecinos, como por ejemplo Portugal, que está generando incentivos muy interesantes, trata de ponerse un poco a tono con eso y que sea competencia más de igual a igual. Entonces, en realidad, las tasas todavía son altas si uno lo compara con Estados Unidos, pero creo que eso en el tiempo va a ir mejorando. Perfecto. Eduardo, ¿alguna pregunta más para Roberto? Sí, y me gustaría una que aparece aquí en la parte del chat, donde dice, por ejemplo, si tiene, o es un comentario que dice, tiene una propiedad alquilada en Barcelona, es extracomunitario, y paga cada 3 meses, dice, un 24%. Eso debe responder un poco a lo que mencionaba. Sí, me imagino que se debe estar refiriendo al 24%, que es la retención única sobre el ingreso por renta que tiene un extranjero, efectivamente. Claro.
aún siendo extracomunitario, o sea, teniendo un pasaporte italiano, como es el caso del que menciona aquí, creo. Bueno, pues si es extracomunitario, No. me parece que no. Claro, no correspondería. Está bien. Sí. Bien. Yo estoy en un bar, en cualquier momento me cierran el bar y me tengo que ir. Así que si ven que desaparezco, Pero te dejo estás en España, Mercedes, así que supongo que hasta altas horas habrá Sí. actividad por allí. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Juan Pozo, Buenas noches. nuestro aliado en Málaga. ¿Cómo Hola, estás, Juan? Todo bien, por suerte. Bueno, qué bueno. Con algunos problemitas técnicos. No lo pude hacer desde la computadora que tenía hecha la presentación y bueno, me conecté desde el iPad. Así que no voy a poder compartir la pantalla, pero bueno, hablaremos. Hablaremos Nos lo vas a entonces. Bueno, Juan, ¿desde cuánto tiempo hace que ya estás en Málaga viviendo? Un año y medio. 1 año y medio. Y te dedicas a los Al negocios real estate. inmobiliarios también, al real Sí, estate. Muy sí, bien. la idea, bueno, en Argentina con mi familia tenemos algunas propiedades que, bueno, queremos vender y empezar a comprar aquí. Así que, bueno, yo me dedico a todo lo que es las propiedades. Si alguien necesita comprar, le buscamos la zona, puede ser en Málaga capital, puede ser en Torremolinos, Fuengirola, Marbella, o sea, depende de lo que quiera cada cliente, le buscamos sus oportunidades. Un personal Perfecto. shopper se dice aquí. Exactamente. ¿Y cómo ves el crecimiento de los últimos años de Málaga? Y mira, yo tengo amigos que viven aquí hace 17 años y ha crecido muchísimo. Estos últimos 3 años las propiedades han subido mucho y, digamos, Andalucía recibe mucho turismo. El año pasado recibió 32 millones de turistas. O sea, es una ciudad que tiene mucho turismo y en el ranking de crecimiento viene Madrid, viene Barcelona y luego viene lo que es Málaga. O sea que es una zona para invertir muy interesante, aparte, bueno, lo que estás viviendo, el clima, la gente, el andaluz es muy, muy divertido, o sea que la parte social, uno que viene de Argentina, se halla muy bien con esa parte. Claro, totalmente. Es muy, muy parecido el clima y la manera de ser. Exactamente. Y bueno, tenés la montaña, podés invertir también, el pueblo ese que decías andaluz es Mijas Pueblo. Sí, no, yo estuve en Cáceres, me fui más arriba Cáceres, todavía. más arriba. Sí, sí, un pueblo Y increíble. La después un verdad, lugar... sorprendida con la Costa del Sol. Bueno, he venido varias veces, pero cada vez me gusta más. Y también tenés, bueno, a Laurín de la Torre, que también está rodeado de Sí, montaña, o sea, tenés muchos lugares para invertir. Depende qué quiera el inversor, bueno, nosotros se lo buscamos y claro. lo ayudamos. También se puede invertir no solamente en propiedades turísticas, sino en propiedades para residentes locales, para alquilarla permanente. Sí, bueno, mucha gente lo que quiere es tener un cash flow, decir, bueno, todos los meses voy a cobrar X, entonces compran la propiedad y la rentan a renta permanente. O otro inversor busca lo que es Airbnb, Booking, todo lo que es turismo, que se le saca más dinero, pero no tenés un cash flow que sabés todos los meses vas a cobrar tanto. Lo que he visto es que tanto en Madrid como por esta zona hay muchos locales que se compran, se reciclan y se convierten en vivienda. Bueno, hay que hacer un Ese, trámite en el ayuntamiento de pasarlo de local a vivienda y bueno, yo justamente tengo 2 clientes que se dedican a eso y están haciendo una rentabilidad muy alta. ese es un buen negocio entonces. Sí, yo casualmente estaba viendo ahora para comprar un local y hacer 2 pisos chicos y bueno, tengo que ir al ayuntamiento con la referencia catastral y ahí inicias el trámite. Si te dicen que sí, tenés que contratar un técnico que te cobra unos 1.000 euros para hacer el trámite y ahí ya te quedas tranquilo y tarda unos 3, 4 meses aproximadamente de pasar de lo que es local a vivienda. Obviamente... Aquí, sí. No, ahí me escribe Gabriel Spinetti, arquitecto argentino que vive acá hace más de 20 años, con el que estuve reunido hoy, y me dice que yo no estuve en Cáceres, que estuve en Casares. Ese es el nombre del pueblo. Casares, ahí está. De paso les comento que Gabriel Spinetti es un arquitecto argentino muy importante que vive aquí y trabaja en toda la Costa del Sol. Él está radicado en Fuengirola y que también la semana que viene voy a ver varios proyectos para ofrecer a los inversores para construir casas adosadas, tanto en la montaña como más cerca del mar. Eso es algo que se estila mucho en esta área, que se construyen esas urbanizaciones con casas adosadas, que cada una tiene su piscina, con unas vistas al mar muy, muy lindas.
Así que ya en una próxima charla les contaré sobre estos proyectos. Juan, seguí con lo que estaba. Sí, bueno, justo lo que vos estabas diciendo acá, casualmente la semana pasada vendí un adosado, se usa muchísimo el adosado, eso me llamó la atención cuando llegué a España. Claro, que son como, en Estados Unidos le decimos townhouses. Townhouses. O propiedad horizontal, Duplex. PH se dice en Argentina. O duplex. Claro, también. Claro, y por lo general, o depende de la urbanización, o tienen piscina comunitaria, o algunas tienen, ya si es más de lujo, tienen cada una su Tienen piscina. cada uno su propia piscina. Perfecto, buenísimo. Así que, Eduardo, te dejo la posta. Una pregunta que querría hacerle en función de lo que comentaba, de la transformación de locales en vivienda. ¿Eso indicaría que la zonificación no está muy delimitada en las diferentes áreas de la Costa del Sol en este caso? ¿O es porque se hacen cambios en las zonificaciones? No, digamos, el ayuntamiento te lo permite, acá se puede hacer. Gracias. O sea, hay una mezcla entre un local y al lado puede haber una residencia, como tú estás diciendo, que corresponde a un local transformado. Y yo aplicando un poco lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Donde en general las zonificaciones tienen delimitadas lo que es zona residencial, zona comercial, zona industrial, e inclusive el término que se usa para dividir una zona de otra es el buffer, ¿no? La zona buffer, la división de zonas entre sí. Por lo que estás comentando, uno allí se podría encontrar con un mix de zonas o inclusive transformar lo que en su momento había sido un local en viviendas o unidades residenciales. ¿Esto es una moda que ha surgido o una tendencia que ha surgido recientemente o lleva ya largos años de implementarse? Y ya hace un año que se hace muy fuerte porque, bueno, yo lo que estoy viendo que, bueno, el comercio acá en España, yo creo que también con el tema de Internet está sufriendo mucho, entonces la gente cierra su negocio y se pone a vender desde Internet de su casa, entonces cada vez hay más locales vacíos y lo que falta mucho es lo que es vivienda. Claro, por eso se transforma en vivienda, claro. y se hace estilo loft. Hoy hablábamos también con Gabriel acerca de esa posibilidad, ¿no? De transformar un local que era un bar anteriormente, transformarlo en una especie de loft y rentarlo. De varios lofts. Sí, se pueden hacer varios lofts y Claro. rentarlo para turistas porque estaba muy cerca del mar, en Benalmádena. Mira, yo fui a ver uno la semana pasada en Torremolinos y de un local sacaron 9 apartamentos a 50 metros de la playa. O sea, claro. A ver, para una persona sola que pueda vivir y alquilarlo a renta permanente, también, pero también. Si lo alquilás por Airbnb le vas a sacar mucha más rentabilidad. Seguramente, porque acá el turismo es impresionante. Sí, en estos meses de julio, agosto... Sí. Perdón. Sí, Eduardo, decías. No, un poco vinculado con el tema del turismo y el gran flujo del norte de Europa y de ingleses que van a pasarse allí temporadas e inclusive tienen su casa de veraneo en toda la zona de la Costa del Sol. ¿Cómo se prevé que va a impactar una vez que se ponga en vigencia definitiva la separación de Gran Bretaña del resto de Europa? Lo del Brexit. Correcto. Mira, es que todavía no se sabe nada. Quizás lees un diario, una cosa te dice otra, otro día te dice otra. O sea, no hay nada en concreto. Como que lo del Brexit fue febrero, creo que fue, que salieron y pasó todo esto del coronavirus. O sea, que como que lo tapó. No claro. Se habla demasiado del tema del Brexit. La cantidad de gente mayor de distintos países de Europa que se han radicado por esta zona es realmente impresionante. Sí, se retiran, se jubilan, bajo. Se vienen a vivir aquí, además con el clima, ¿no? Y la playa y una vida mucho más divertida, que los atrae mucho, ¿no? Para disfrutar. Y más económica. Claro, y más económica. Así que es increíble, ¿eh? La cantidad de gente que se muda permanentemente a esta zona. Y hablando de mudanzas, hay muchos argentinos emigrando para España, muchos van para Málaga. Después le voy a preguntar también a Roberto Macho cómo se modifica ahí la compra de la propiedad y el tema impositivo cuando uno emigra, no está siendo residente fiscal en otro país e invirtiendo, sino ya dice, no, voy a ser residente fiscal en España, me voy a vivir a España. Ahí es totalmente distinto, seguramente. Juan, ¿cómo lo ves? Y hay mucha gente consultándome que, bueno, yo hace 1 año y medio que vivo aquí. Con él que tomé la decisión hace 2 años y hablaba con amigos o gente conocida que me decía, yo no me iría.
y hoy por hoy me están consultando, che, ¿cómo ves la cosa allá? Ujú. Y bueno, yo les aconsejo que salgan de Argentina porque la verdad que no se vive bien. Acá la calidad de vida es muy grande. O sea, podés salir a caminar a las 2 de la mañana que no te va a pasar nada. Y el costo de vida en Málaga es muy barato Ujú. Y es una ciudad realmente importante, con mucha y muy vida y con bonita, mucha sí, y muy actividad bonita. comercial también. Y estás en Europa, no sé, un fin de semana te querés sacar un pasaje a cualquier país por 30 euros, a veces hay opciones, o sea que la calidad de vida acá a mí por lo menos me encanta. Estoy muy contento. Roberto, ¿cómo cambia el esquema impositivo cuando una persona decide venirse a vivir y se hace residente fiscal en España? Ahí ya no hace el NIE, sino hace el DNI. Correcto, sí. A ver, cambia fundamentalmente porque empieza a ser residente fiscal español, lo que Claro. implica que empieza a tributar sobre renta global en España. Estamos suponiendo que es una persona que puede hacerlo, que ya tiene pasaporte europeo y puede vivir en España, porque si no, hay que ver cómo obtiene la visa. Sí, hay Invirtiendo en diferentes, propiedades se puede conseguir una visa, exactamente, ¿no? hay diferentes situaciones que pueden lograr la residencia en España a través de un trámite migratorio, a veces a través de inversión, lo que se llama un Golden Visa. También tiene un Golden Visa España, tiene un Golden Visa Portugal también. A propósito de eso, lo que aconsejo, que estábamos hablando hace unos minutos antes, estamos organizando, en realidad organizamos un ciclo de 3 webinars, ¿no? La firma nuestra, donde por el apetito que hay no solamente de Argentina, sino de varios países latinoamericanos, de buscar, digamos, nuevos horizontes y nuevos lugares de residencia, hicimos un ciclo de 3 webinars. Uno es Uruguay, que ya pasó esta semana pasada. Uruguay acaba de poner condiciones muy, muy blandas para aquellos que se quieren residenciar. El sábado que viene vamos a hablar de Uruguay, ¿no, Eduardo? Ah, bueno. Así es. Así que Roberto, ya sabes, el próximo Bueno, sábado. Este jueves que viene hacemos España y Portugal, digamos, y la gente justamente de UHIFA, que estás seguramente contactando esta semana, va a estar también participando de ese webinar. Es para aquellos que quieran realmente mudarse a España. Y ahí es muy importante, no solamente qué pasa cuando uno toma la residencia fiscal, sino también cómo se termina la residencia fiscal, y en este caso sí está enfocado a Argentina. Cómo se termina la residencia fiscal argentina. No basta con decir, bueno, a partir de ahora quedé atrapado como residente fiscal español, si es que no puedo librarme de la residencia fiscal argentina. Eso es algo que hay que, fundamentalmente. El último seminario es Estados Unidos, pero mucha gente también que Claro, bueno, hay mucha gente que está viendo si se va a Uruguay, si se va a Estados Unidos, si se va a Exacto. España, y ahí cambia de residencia fiscal. Así Y es. como decís vos, tiene que ver cómo sale de Argentina, ¿no? Exactamente. Que es otro tema. Así que, bueno, Eduardo, ¿qué te parece que comentemos ahora? Yo me gustaría comentar algunas preguntas que Dale. están dejando en el chat, y una tiene que ver con... Yo me voy a salir un ratito y me vuelvo a conectar, ¿eh? De acuerdo, Mercedes. Que tiene que ver con la rentabilidad. Nos preguntan, ¿dónde es más rentable? ¿Invertir en Estados Unidos o hacerlo en España? Quizás Juan nos puede dar un panorama de rentabilidades en España, en la Costa del Sol, que es precisamente donde hoy estamos hablando, y yo les haré luego un comentario sobre rentabilidades y capitalización en los diferentes lugares de Estados Unidos, o concretamente en Miami y Detroit. Juan. Y aquí en lo que es la Costa del Sol tenemos que hablar de un 7-8% más o menos, consiguiendo un buen precio, ¿no? Y alquilando lo que es alquiler permanente. Cuando Otra hablas de cosa un buen precio, estamos hablando de una inversión del orden de qué valor en euros. Y pisos que el año pasado se estaban vendiendo 105, 110, que buscando la oportunidad quizás lo podemos conseguir en 95.000. Ya. Y ahí sí estamos hablando de una rentabilidad de esta magnitud. Hay que informar algo que es importante. En España, en general, la incidencia que tienen las expensas es muy baja. Para La comunidad se dice aquí, sí. ¿No? La y eso comunidad, siempre, el pago de comunidad, claro, en España. Eso aquí lo paga siempre el dueño, que aparte te quedas tranquilo que el inquilino no te lo pague. Entonces ya como que se lo cargas en el precio. Pero, por ejemplo, en el piso que yo estoy viviendo, que es un piso de 45 metros, viene una comunidad de 40 euros mensuales. Y es habitual que sea así, que la incidencia Sí, de la es comunidad baja. sea muy baja. Es baja, sí, por lo general sí, salvo Para que compres en compararlo algún... con Estados Unidos, si lo que hacemos es compararlo con Miami, podemos decir que hoy un condominio, y dependiendo del área,
tenemos zonas como Brickell donde la rentabilidad puede estar en el orden del 2 al 3%, y si lo hacen en casas, como las que nosotros administramos en el condado de Miami-Dade, en lo que es Homestead o Florida City, estamos entre el 5, el 6, el 7 y hasta el 8%. Y si hacemos la comparación con Detroit, estamos hablando de entre el 8 y el 10% en casas unifamiliares, y de ahí para arriba si hablamos de dúplex o de edificios multifamiliares. Y quizás hay un punto que sí debe ser importante a considerar, Juan, y tiene que ver con la capitalización. Tú recién dijiste una propiedad que vale en el orden de los 110, se podrá comprar en el orden de los 90, y cuál es la capitalización a futuro que tiene esa propiedad, más allá de que hoy ya está capitalizando al momento de la compra. Sí, bueno, hoy también con todo este virus y todo lo que está pasando, también es muy difícil hablar de cuánto se va a capitalizar, pero ya al comprarlo barato yo creo que, digamos, no vas a perder. Pero una ciudad o una región como es la de Andalucía y Málaga, y tú lo mencionabas en un principio, la importancia que está adquiriendo en España, cómo se está mudando gente desde otras regiones de España hacia lo que es Andalucía, da un indicio de una zona que va en crecimiento. Sí, 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 la zona está creciendo mucho. Lo que es la ciudad de Málaga es muy bonita, está todo el tiempo, están haciendo obra, ahora hicieron el metro nuevo, el puerto debe tener unos 5 o 6 años y es una cosa muy bonita, lo que es el Muelle 1 ahí en Málaga Capital. Sí, Es un lugar muy lindo. bueno, tienen un muy famoso Vigo, ¿no? Porque también tienen un famoso que ya hace años que no existe, que era Picasso. Pero Málaga tiene un Claro, famoso Vigo que es Antonio Banderas, que hace mucho por la ciudad, inauguró su teatro el año pasado, a fines del año pasado. sí, es así. Bien, y una pregunta así, a Roberto, por favor, me gustaría en esta vinculación, ya que hacemos una comparación entre rentabilidades en Estados Unidos y en España, y en algún momento en otra de nuestras presentaciones lo mencionó, ¿cómo es la carga impositiva si comparamos entre Estados Unidos y España? No, en España definitivamente la carga impositiva es más alta que en Estados Unidos. Decíamos la otra vez que hablábamos justamente de Estados Unidos, es que dentro del mundo desarrollado, Estados Unidos tiene la carga fiscal más baja prácticamente del planeta. Hay, obviamente, sin comparar con paraísos fiscales o países no desarrollados. Y comparado no solamente con España, sino con toda Europa, pues, lo mismo pasa con Italia, lo mismo pasa con Francia, lo mismo pasa con Alemania, la carga fiscal de Europa es sensiblemente más alta que Estados Unidos. Sí, ese es un elemento que hay que tenerlo en cuenta también en la decisión de compra, ¿no? Cuando uno determina, bueno, cuáles son los cash flows, cuál es el cash on cash, el tema de los impuestos, porque, bueno, uno tiene que considerar ese como un gasto adicional. No, Lo que tengo en España, y solamente considerando esto, es que, decía, tiene tanto convenio para evitar doble imposición como con Estados Unidos, como con España, como con todos los países de América, y que en cada uno de los países pueden tomarse como crédito fiscal el impuesto pagado en España. Ese es un tema no es menor, porque no es que va a pagar en España y después eso, digamos, es parte del costo y luego va a pagar en un momento impuesto en su país de origen. Claro. Son acreditables contra el impuesto local de cada país. Eso es un beneficio que tiene. Y con respecto a, comparado con Estados Unidos, donde uno aquí crea una sociedad y si crease el equivalente en España, en cuanto hace a deducciones, bienvenida nuevamente, Mercedes, en cuanto a las deducciones, aquí prácticamente uno puede deducir desde el combustible, los gastos de avión, comidas, gastos de representación, la compra. Sí, España ¿En España sucede lo mismo? España es más restrictivo que en Estados Unidos. Estados Unidos es más laxo, con el solo hecho de probar que es un gasto necesario para la generación y mantenimiento de renta, más o menos con muy pocas restricciones pasa. España está mucho más parametrizado. En ese sentido, para aquellos que son argentinos, saben que en Argentina también, para evitar el abuso, está mucho más restringido de cuáles son los gastos. Pero los gastos básicos, por supuesto que son deducibles. Se manejan. Como decía Juan, la comunidad y demás, todo eso es deducible. Claro, donde es más difícil es los gastos de avión y todo ese tipo de cosas que son más indirectos. Claro, que habrá que justificar lo que efectivamente aplica a la gestión de la sociedad en cuestión. Exactamente, efectivamente. Bien. Hay algo que le quería preguntar a Juan y que he notado, que el gasto de expensas de los condominios y de los impuestos anuales de la ABL, como sería... IBI se llama aquí. IBI se llama. No son tan altos como pueden serlo en Estados Unidos, por ejemplo.
en Miami, en el caso más conocido, y suelen ser bastante bajos, cosa que compensa bastante el tema de la rentabilidad, ¿no? Ayuda bastante, eh, porque los alquileres son más bajos también. Entonces, si bien en Estados Unidos los alquileres son más altos, se pagan más expensas, entonces compensa un poco y más o menos la rentabilidad que se puede calcular por un piso que uno tiene alquilado. ¿Qué te da? ¿Un 5% anual? ¿Un 6%? ¿Menos? ¿Más? Y comprando bien el tema que hay que conseguir la oportunidad, pero comprando bien, hoy por hoy un 7, un 8 se puede conseguir. Ah, bien. Una Sí. pregunta, perdón, en este tema de la compra. La obtención de un préstamo allí para comprar, ¿uno puede apalancarse como se hace en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, aquí se puede sacar crédito. Sí, sí, sí. ¿Con qué Por lo general, facilidad para alguien que no vive o no es residente fiscal en España? bueno, la ley hipotecaria cambió el año pasado y, digamos, por ejemplo, si sos residente argentino directamente no te van a dar un crédito porque cambió la ley, entonces quizás ya estando en Estados Unidos, sí, es más fácil y se puede conseguir hasta un 70% de crédito. Sí, eso me dijeron en el banco cuando consulté. ¿Y Me son a dijeron que plazos hasta... de cuántos años? Y depende la edad, o sea, te computan hasta que tengas 75 años de edad. Vale decir, Entonces, depende de la edad, en el momento que uno va a solicitar el préstamo hasta que sí, llegue a los 75 años. claro, si uno tiene 50 años y para el banco es un cliente fiel, hasta o se puede sacar 25 años de crédito, que es importante, es interesante. ¿Y Y con las qué tasas tasa, son sabes? fijas en esos préstamos. ¿Cómo? Perdón. Las tasas son fijas. Sí, sí, no, podés sacar fija y podés sacar también variable y hay otra que es combinada. Por ejemplo, los 10 años pueden ser fija y los próximos 15 variable. Eso se arregla con el banco. Las Bien. tasas son extremadamente blandas hoy en día en España. Bajas, sí, están tan bajas. Hay veces que se consigue por debajo del 2%. Bien. Y Sí, es ese interesante. interés, perdón, Roberto, ese interés también sí es Es deducible. aplicable, como en Estados Unidos, a un gasto considerado dentro de la sociedad o de la persona física que lo haya comprado para Sí, su bueno, propio. acuérdate que la persona física, en la medida que sea no residente, va directamente la retención sobre la renta bruta, con lo cual no importa qué gastos tengas. Pero sí Claro, no en importa. una compañía sí es deducible. En el caso de compañía tiene que tenerlo en cuenta para deducir. Gracias. Roberto, el otro día me comentabas que todos los impuestos que uno paga en España los puede luego aplicar y deducir en los impuestos de Estados Unidos, por ejemplo. Efectivamente, es un poco lo que hablábamos justo cuando Cuando me fui. te fuiste offline, pero efectivamente, los impuestos pagados en España, dado que tiene tratado por evitar doble imposición con toda América, en cada país se pueden acreditar contra el impuesto de ese país. Es decir, lo que yo pagué en Tanto España, Argentina como Estados tanto Unidos. Argentina como Estados Unidos, efectivamente. Ujú. Como Colombia, como México, como cualquiera, Ecuador, Perú, todos los países. Perfecto. ¿Qué otra cosa importante se nos está escapando, Roberto, que es interesante que sepan los clientes inversores antes de tomar una decisión de invertir en España? No, yo creo que un poco el resumen es lo que decía antes. Yo creo que las oportunidades que hoy da España en lo que es Europa y el mundo desarrollado europeo son sin igual. Quizás el único país que le puede dentro de Europa, Europa occidental, competir es Italia, pero Italia tiene un sistema mucho más complejo todavía que España para comprar y demás. Entonces, en ese sentido, España lleva la delantera. Lo único que hay que tener en cuenta es simplemente esto, la complejidad es un poco más alta de lo que uno está acostumbrado si invierte en Estados Unidos, y dos, la carga impositiva es más alta. Entonces hay que tener en cuenta eso, como decíamos antes con Juan y con Eduardo, fijarse cuál es el flujo y cuál es el cash on cash. Es decir, cuando uno determina rentabilidades, que tiene que tener en cuenta, dependiendo de cómo la haya estructurado, por eso decía, si uno va a hacer una inversión para sacarle flujo de fondos y para sacarle renta, seguramente es mucho más conveniente hacerlo a través de una compañía española, porque va a pagar sobre renta neta y no sobre renta bruta. Entonces, ese es un tema que no hay que dejarlo de lado. Porque aun cuando se acredite, y esta es la moraleja, aun cuando se acredite el impuesto pagado en España al impuesto de cada país, digamos Argentina o Estados Unidos, el 24% sobre el gross, sobre la renta bruta, va a ser mucho más que el impuesto que voy a pagar en Estados Unidos yo o que va a pagar un argentino
en Argentina, por lo tanto va a haber una parte que no la voy a poder utilizar nunca, siempre voy a pagar la tasa más alta, por eso hay que buscar la menor tasa posible en España, aun cuando sea acreditable en el país de origen. Juan, ¿por qué Málaga en este momento es más oportunidad que otras ciudades españolas? Por ejemplo, tengo entendido que Madrid y Barcelona tienen los precios un poco más altos, ¿es Mucho así? más caro, sí, es mucho más Ujú, caro y menos rentable. ujú. ¿Y qué pasa con Valencia, con Alicante, que también son ciudades donde los inversores buscan? Mira, Alicante es, digamos, es la tercera más importante de España en cantidad de operaciones. Ujú, Y Valencia no lo tengo muy estudiado, pero por ejemplo, que viajé hace poco y ahora tengo que volver a Elche, en Elche ujú, se consiguen oportunidades, pisos de, a veces por debajo de los 30.000 euros. ujú, Y ahí hay más rentabilidad que aquí. ujú. Tengo entendido que es una zona industrial, ¿puede ser? Sí, hay muchas fábricas y estás, digamos, de Elche a la playa, estás en 15 minutos en coche y en 15 minutos del centro de Alicante. También es muy bonito. Ujú. Es la capital de la industria del zapato, ¿no? Sí, Una Málaga, por pregunta lo que que hemos me visto con hacen. Eduardo, tiene una vida cultural impresionante, ¿no? En nuestros viajes que hemos hecho, hemos recorrido, bueno, el Teatro de Antonio Banderas, el Barrio de las Artes, bueno, tiene un casco histórico impresionante, hay mucha vida cultural, La artística. universidad. Ujú. Es una ciudad realmente muy, muy pujante. Hay una sí, le dan pregunta, mucha Mercedes, que bola a no las querría dejar ferias. pasar y tiene que ver a cómo ingresan los fondos. ¿Eh? El que va a comprar propiedades en España y tiene hoy su dinero en cuentas en Estados Unidos o en Argentina, ni siquiera bancarizado. ¿Cómo lo ingresa a España? Ese es un tema complejo, por dos motivos. Primero, si no está bancarizado, es una barrera bastante difícil de sortear. Y si está bancarizado en Estados Unidos, enviarlo a España, hay que ver si ese dinero está reportado o no está reportado. ¿Por qué? Porque España es firmante de un convenio que se llama CRS, Common Reporting Standard, que hoy en día más de 100 países lo firmaron, y es de cruce de información financiera entre los diferentes gobiernos. Es decir, cuando todos los septiembre, para ponerlo en términos muy simples, todos los septiembres de cada año, cada uno de los países firmantes del CRS informa al organismo fiscal de la residencia que se declara y que hace declaración jurada de que tiene el beneficiario, los movimientos financieros que tuvo en ese país. Cosa que Estados Unidos en ese sentido está exento de eso. Nunca firmó el CRS. Lo que tiene FATCA, pero FATCA funciona de una manera totalmente diferente y es más que nada para transacciones o entidades financieras de americanos en el exterior. Pero ese es un tema que no es menor, primero porque los bancos son la primera barrera a sortear, porque quieren saber que tengan justificación de origen de fondos, y dos, porque aún sorteando esa barrera, si estamos hablando de dinero que no está debidamente reportado en el país de origen, la exposición es mucho más alta que tenerlo en Estados Unidos. Bueno, este no es un punto para nada despreciable. En líneas generales, entonces hay que ser muy cuidadoso en esa planificación de compra de propiedades y cómo transferir los fondos para allí. Uh-huh. Sí, por eso muchas veces, inclusive cuando determinados inversores quieren hacer compras en España, prefieren optar, por más que sea un poco más trabajoso, sacar créditos locales, porque de esa manera les permite justificar una cifra mucho menor que para el down payment, o para el anticipo, o para el enganche, digamos, Claro, que lo que sería la compra cash. sí. Justifica ese dinero con el cual va a hacer el adelanto de la compra y el resto lo financia para poder evitar todo este proceso que si no quedaríamos Exactamente, expuestos. efectivamente. Bien, un tema interesante para que le podamos transmitir a los inversores e inclusive a los que nos preguntan, porque algo que nos pasa con estas presentaciones es la cantidad de preguntas que tenemos una vez que las mismas terminan. Y cuando digo una vez me refiero a partir de las 6 de la tarde, hora de Miami. Sí, Para por eso mí hay que son hacer las una 12 buena, de hay que la hacer una noche, buena así que hay que hacer una buena conmigo, planificación cuando alguien quiere sí. invertir en España, porque el tema impositivo y el tema del lavado de dinero no es un tema menor.
Pero bueno, ahí sabes, Eduardo y Mercedes, con gusto, cualquier pregunta que surja, si me la derivan, yo la voy respondiendo. Lo vamos a poner en contacto vía email, Roberto, para que puedan solucionar los temas que cada uno de los inversores se le pueda presentar. Bien, importante. Mercedes, veo que has cambiado de escenario. Sí, ahora estoy, mirá, al lado de la piscina del hotel. Bien. Trato de hablar bajito para no despertar a los vecinos. Ahí no hay problema de horario. Sí, bueno, aquí son las 12 de la noche y ya en el hotel no queda nadie, están todos, o están por ahí de juerga o están durmiendo, no sé. Deben estar de juerga. Sí, porque los horarios acá todo es mucho más tarde, ¿no? Es al estilo argentino. Así que me tuve que adaptar rápidamente a cenar nuevamente a las 10 de la noche en vez de las 7. Y todo es más tarde. Además el día es larguísimo, amanece súper temprano y hasta las 9 de la noche tenés sol. En el verano los días son muy largos, así que podés hacer de todo. Rinde mucho el día para disfrutar todas las cosas que hay por hacer. Bien. Mercedes, como siempre nos pasa, el tiempo vuela y hay dos cosas que me gustaría comentar y una se la voy a dejar a Roberto y es para que pase la invitación a este webinar que tienen específicamente donde van a hablar de España y de Portugal como lugar para residencias fiscales, ¿no? Sí, bueno, es este jueves a las 10 de la mañana, hora de Miami, 11 Argentina, 4 de la tarde, hora de España. Si querés, después te paso el link, obviamente sí, cómo no. Aplicación gratuita, les paso el link y si lo distribuyen, con gusto, todos los que quieran. Perfecto, hagamos y eso todos entonces. Y todos los que quieran consultar sobre propiedades, inversión, ya saben, primero hay que hacer los pasos previos y mientras los hacen, con Juan les buscamos las propiedades aquí en España. Sí, nos han quedado cantidad de preguntas, Mercedes, cantidad de preguntas y les agradecemos a los más de 130 personas que hoy han visto esta presentación y les vamos a comunicar que el próximo sábado hablaremos sobre las oportunidades de inversión en Punta del Este, como comentabas hoy en un principio de nuestra presentación. Sí, Punta del Este y Uruguay tiene una situación muy particular porque no solo inversores están interesados en Uruguay, muchas familias argentinas que se quieren mudar, quieren vivir y ser residentes fiscales en Uruguay. Y sobre esto el gobierno uruguayo tiene una actitud bastante agresiva para captar inversores argentinos, así que es un tema que merece la pena. Hemos tenido muchas consultas de gente que quiere adquirir alguna propiedad o mudarse o vivir en Uruguay, pero bueno, como todo, hay que saber cómo hacerlo para dar los pasos que hay que dar y no pisar en falso, ¿no, Roberto? Absolutamente, sí. Para aquellos que están interesados en Uruguay, les podemos pasar también el link del webinar que ya dimos la semana que pasó sobre Uruguay, que está grabado, que también creo que le puede resultar de bastante útil e interés. Excelente. Eduardo, este estadio... ¿Me mandaste esta fotografía? ¿De qué se trata? De un nuevo estadio que se va a construir aquí en Marbella. Te lo mandé porque sé que a vos te gustan los estadios, siempre mostrás los de Detroit, así que yo te mandé uno de Marbella para que veas. Pero este es un que acá no nos quedamos atrás. Extraño, ¿no? Tiene ahí diferentes pisos de piscina, muy moderno. Sí, súper moderno. Así que como ven, la ciudad de Marbella también está creciendo y mucho. Bien, muy bien. Pues los vamos a dejar aquí con unas imágenes de Punta del Este, que será nuestro tema del próximo sábado. Les agradecemos, como siempre, a Roberto. Gracias. Y bueno, lo esperamos el próximo sábado también. Y Juan, gracias a todos los que nos han seguido hoy. Muchas gracias. Les pasaremos la dirección para poder asistir a la presentación de Roberto Macho y de su compañía. Mercedes, seguí disfrutando allí de Marbella, de la Costa del Sol y de toda España. Y Juan, seguiremos en contacto. Y no quiero dejar de mencionar que nosotros ya tenemos un pie desde hace tiempo en la Costa del Sol, y es desde donde se hace parte de la administración de nuestra compañía, en lo que hace administración de propiedades, a través de Joanny Spita y de Cristian y de Nancy, en lo que respecta al tema de refacciones con su compañía de Arte Obras. Así que
Mercedes Y Juan todos, con toda la parte inmobiliaria también. así es. Nos veremos el próximo sábado a las 5 de la tarde, hora de Miami. Gracias a todos. Chau, Bueno, un chau. abrazo y Buen gracias. fin de semana. Gracias. Chao, muchas Adiós. gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao.